Saludos, mi nombre es Junior Zavala, soy cursante de la materia de estructuras discretas. En esta ocasión vamos a tratar un poco acerca de lo que es el tema funciones. Cuando hablamos del tema de funciones tenemos que referirnos de forma muy clara a lo que son las funciones, su definición, funciones inyectivas, funciones sobreyectivas, funciones biyectivas, las funciones inversas y las funciones compuestas, que son los puntos más interesantes y más importantes acerca de este tema. Cuando hablamos de funciones, tenemos que hacer una referencia muy clara acerca de lo que es una función desde el punto de vista matemático. Una función desde el punto de vista matemático se refiere más que todo a aquella parte del espacio donde existen dos puntos de referencia, un punto A y un punto B, donde los elementos del punto A tienen una imagen en el punto B, lo que hace, lo que pone en referencia, por decirlo así, estos dos puntos, que no es más que elementos del conjunto A tienen una imagen en los elementos del conjunto B. Okay. Entre las funciones más recabadas, más estudiadas en lo que es las funciones, se encuentran las funciones inyectivas, por mencionar una de ellas. ¿Qué nos quiere decir la función inyectiva? Que todos los elementos del conjunto A tienen una imagen en el conjunto B, independientemente de que en el conjunto B, en este caso, para nosotros el conjunto A son las X y el conjunto B son las Y. Indiferentemente de que en el conjunto B existan, en este caso, en las funciones inyectivas, puede existir todas las imágenes del conjunto A en el conjunto B, así en el conjunto B sobre algún elemento del conjunto. Es indiferente. Por eso se llaman funciones inyectivas. Para tocar otro tema importante acerca de las funciones, están las funciones sobreyectivas. A diferencia de las funciones inyectivas, que todos los elementos del conjunto, en este caso X, tienen una imagen en el conjunto Y, las funciones sobreyectivas son, se podría decir lo contrario de las funciones inyectivas. Las funciones sobreyectivas tienen, no todos los elementos del conjunto A tienen una imagen en el conjunto B, pero sí los elementos del conjunto B, en este caso Y, tienen un recíproco, por decirlo así, en el conjunto A. Independientemente de que en el conjunto X sobren elementos del conjunto, siempre el conjunto B, en este caso Y, va a estar ocupado en su totalidad. Veamos otro ejemplo de las funciones biyectivas. Cuando hablamos de las funciones biyectivas, está tocando el punto bi, que indica 2. El punto biyectiva lo quiere dar a entender que es una mezcla entre las funciones sobreyectivas y las funciones inyectivas, que implica lo siguiente: que los elementos del conjunto A tienen todos y cada uno una imagen única en los elementos del conjunto B, en este caso Y. ¿Qué pasa? Como vemos en este caso, el 1 tiene una imagen en el 5, el 2 tiene una imagen en el 6, el 3 tiene una imagen en el 7, el 4 tiene una imagen en el 8. Indiferentemente cuál sea la imagen, puede ser que el 1 esté con el 7, el 4 con el 6. Todos y absolutamente todos tienen que estar, por decirlo así, apareados con un elemento del otro conjunto. No puede sobrar ni quedar por fuera ningún elemento, tanto en el conjunto Y como en el conjunto X. ¿Okay? Tenemos que entender esos puntos para llevar las funciones a un tramo más alto, o a un grado más adelantado acerca de lo que es simplemente las funciones biyectivas, sobreyectivas e inyectivas. Otra función muy importante que tenemos en lo que es el grupo de funciones están las funciones compuestas. Las funciones compuestas no es más que tomar dos funciones, una función f de x en este caso y una función g de x, con su elemento y su ecuación completa, e incluir una dentro de la otra, bien sea g en x o x en g. Para este sea el caso,
de una función compuesta donde f de x es x cuadrado y g de x es x más 1. ¿Qué vamos a hacer? Un ejemplo muy claro en estas funciones compuestas es que g compuesta en f de x, que se inscribe de esta manera: g sub f de x es igual a g de x cuadrado, ¿verdad? Cuando gx cuadrado se toma la función g de x y se mete f donde es x. Como f de x es x cuadrado, vamos a meter f de x, que es x cuadrado, en la x de la g de x, quedando de esta manera: donde era x colocamos x cuadrado y se coloca f de x cuadrado más 1. De la otra manera, haciendo f en g, debemos incluir g de x en f de x. Para g de x, x cuadrado más 1, la vamos a incluir en f de x, que f de x es x cuadrado. Entonces nos quedaría que donde es x va a ser donde es x va a ser x más 1. Como f de x era x cuadrado, todo esto se eleva al cuadrado, lo que nos lleva a un producto notable, que sería dos veces el primer elemento al cuadrado, que sería x cuadrado, más por el signo más, dos veces el primero por el segundo, que sería 2 por x por 1, que sería 2x, más el último al cuadrado, que 1 al cuadrado es 1. Es un ejemplo muy claro sobre lo que es las funciones compuestas. Otra función muy importante a la que tenemos que darle bastante importancia son las funciones inversas. Las funciones inversas no es el inverso de una función, como muchos tienen ese concepto errado. La función inversa no es más que los elementos que pertenecen en un dominio, en una función normal, el dominio de una función que en una función normal es x, en la función inversa el dominio de esa función es el rango de una función normal. Por ejemplo, para conseguir la inversa de una función, tenemos un ejemplo muy claro: lo que con f de x, cuando la función es 2x más 3 sobre x más 1. Lo que debemos hacer antes que todo es hacer x, y, o sea, vamos a despejar la función en función de y. Por lo que y ahora va a ser igual a 2x más 3 sobre x menos 1. Cuando hablamos de que despejamos x en función de y, hacemos lo siguiente: este x menos 1 que está multiplicando, que está dividiendo, pasa multiplicando, por lo que nos queda de este lado de la siguiente manera: x por y menos y, quedándonos la igualdad de 2x más 3. Ahora, cuando tenemos ese despeje, continuamos con agrupando los términos iguales, en este caso las variables. Como ya tenemos del otro lado de la igualdad teníamos 2x más 3, pasamos el 2x al otro lado de la igualdad, lo que nos quedaría x por y menos 2x igual a 3. Ahora agrupamos términos semejantes, entonces sacamos x factor común, ¿verdad? Nos va a quedar entonces x y menos 2, que es este factor que está aquí, menos y, que es esta, porque como ya el 2x sacamos factor común x, la tenemos de este lado de lado, haciendo la igualdad a 3. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que tenemos estos elementos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es despejar x. Como este factor que está y es menos 2 multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo y le cambiamos el signo. Perdón, se pasará dividiendo, nos quedaría y menos 2. Entonces, el factor que tenemos aquí, ¿verdad? Como y está negativo, pasaría a positivo, entonces quedaría y más 3 sobre y menos 2. Entonces, esta sería la función inversa de la función que teníamos establecida anteriormente. ¿Cuál nos queda? La función inversa de x más 3 sobre x más 2. Esta es la función inversa de la función normal que veníamos dando del punto anterior.
Aquí vamos a dar un ejemplo acerca de las dos funciones. Esta es la función original, que f de x es 2x más 3 sobre x menos 1. En esta ocasión vamos a evaluar las dos funciones, tanto la inversa que se consiguió como la normal, y la vamos a llevar a... La vamos a evaluar para demostrar dónde se consiguen las inversas de esta función. Entonces vamos a evaluar en 2 en la función normal, que nos quedaría 2, donde es x colocamos 2, 2 por 2 más 3. Donde es x colocamos 2 sería 2 menos 1, quedarían 2 de la siguiente manera: 2 por 2, 4, más 3, 7. 2 por 2, donde era x es 2, menos 1, 1, 7 entre 1 es 7. Ok, entonces la función inversa dijimos que era x más 3 sobre x menos 2. ¿Qué pasa? Que el resultado que nos dio aquí el 7 lo vamos a evaluar en esta función, que es la inversa, como ya mencionamos. Entonces, como hablamos en 7, decimos que donde es x es 7. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: 7 más 3 sobre 7 menos 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Que 7 más 3 es 10, 7 menos 2 es 5. ¿Qué resultado nos da este? Que 10 entre 5 es 2. El resultado que nos da esta función, donde 7 es el dominio y 2 el conseguimos es el rango, en la función normal 2 es el dominio y el 7 que conseguimos en el rango, tenemos que tener en cuenta que en este caso el que conseguimos es el dominio y el rango ya lo teníamos establecido. Entonces el 2 que conseguimos de este lado es no más que el 2 que estamos evaluando en un principio, y el 7 que conseguimos en este lado es el 7 que estamos evaluando en un principio. Entonces, tenemos que tener en cuenta, para finalizar, que los dominios para una función normal serían los términos dados por x, donde el rango serán los términos dados por y. Para el caso de las funciones inversas, los dominios serían aquellos elementos que forman parte de las y el rango serían aquellos elementos que forman parte de las x. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado la exposición, que haya sido bastante clara. Muchas gracias.